vídeo anterior te conté que el principal, si tuviéramos que decir solo una frase sobre qué es la cuarta revolución industrial, pues es la revolución que da sentido a los datos, ¿vale? Es decir, que somos capaces de sacar sabiduría de estos datos. Bien, pues en este vídeo te contaré cuáles son los diferentes pasos, los diferentes estadios de madurez que tiene la información desde que la convertimos en dato hasta que pasa a convertirse en sabiduría. Perfecto, pues empezamos. Tenemos, evidentemente, un mundo físico, ¿vale? Un mundo al que, bueno, en realidad el mundo real, si nos ponemos a pensar, no solo es físico, sino que también es ciberfísico. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo que de bien seguro has vivido hoy. Y es, en tu mundo físico, han habido y van a haber en las próximas horas interacciones con el mundo ciberfísico a través de WhatsApp, por ejemplo. ¿Sí? O vas a utilizar tu teléfono móvil para, por ejemplo, reservar un restaurante, acceder a una información, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el mundo real está compuesto por información que proviene del mundo físico y información que proviene del mundo ciberfísico. Evidentemente, la información que ya proviene del mundo ciberfísico ya es información digital, ya son datos, y la información que proviene del mundo físico la tenemos que codificar para que se convierta en datos. Por lo tanto, este mundo real se convierte en unos símbolos, por eso decimos que se codifica, ¿vale? Por lo tanto, la primera capa es digitalizar la información, los datos. La segunda capa está en sacar información de los datos. Es decir, que voy a semantizar esa información, voy a descubrir el quién, el qué, el dónde, el cuándo, ¿vale? Gracias a analizar, gracias a estructurar los datos que he obtenido en esa primera capa de digitalización que comentaba antes. Encima de la información tenemos el conocimiento, que está en el responder preguntas de cómo. Es decir, ya no es solo metadatos, sino que son datos para generar o para entender cómo se generó esa información. Por encima del conocimiento estaría la comprensión, el por qué, no solo el cómo, sino el por qué, un nivel de sofisticación superior. Y encima de todo esto estaría la sabiduría, ¿vale? La capacidad profunda de entender y evaluar, sintetizar toda esta información, ¿vale? Voy a darte un ejemplo sencillo de cómo convertimos datos o cómo convertimos el mundo real o algo del mundo real en sabiduría. Voy a hablarte, por ejemplo, discúlpame, voy a hablarte, por ejemplo, de un aparcamiento, ¿vale? De un parking. Pues bien, lo primero que podríamos estar digitalizando es si una plaza de aparcamiento está vacía o llena. Esto sería datos, codificar si una plaza de aparcamiento está vacía o llena. Cosa que estoy seguro que has visto entrando en infinidad de parkings, ¿no? Que tienes ahí una lucecita verde o roja que te dice si la plaza está llena o vacía. ¿Qué está haciendo esa lucecita verde o roja? Convertir ese dato de si está lleno o vacío en información. Te dice, oye, aquí tienes una plaza libre, ¿vale? Está respondiendo el dónde, ¿vale? Además te está respondiendo el qué. Pues, oye, que tienes una plaza libre o que tienes una plaza ocupada, ¿vale? Podríamos estar respondiendo a otras preguntas gracias a esto, ¿eh? Por ejemplo, ¿quién ha aparcado aquí? ¿Vale? O qué tipo de vehículos pueden aparcar aquí, o cuán a menudo esta plaza está libre, o cuándo está más demandada esta plaza de aparcamiento, ¿sí? Por lo tanto, todo esto son niveles de información que sacamos encima de los datos. El conocimiento sería, por ejemplo, cómo implemento un sistema de
precios variable en función del momento del día, ¿vale? A sabiendas de la demanda que tiene esa plaza de parking a lo largo del día. Por lo tanto, un sistema de precios basado en el estudio de la demanda, ¿vale? Esto es conocimiento. Comprensión sería entender por qué hay ciertos momentos en que hay una baja demanda de esa plaza de aparcamiento. ¿Vale? Porque en esos momentos, pues, porque estamos hablando de un supermercado y por la noche está cerrado y evidentemente a esas horas nadie quiere. Esto implicaría entender, ¿vale? En inglés, understanding, ¿vale? Y finalmente tenemos la sabiduría. La sabiduría, al final, es lo que nos permite innovar, lo que nos da un expertise, un conocimiento profundo del negocio de los parkings, y a través de ese conocimiento podemos innovar en el mundo de los parkings, ¿sí? Pues sacando un nuevo modelo de parking por suscripción o yo qué sé, ¿vale? Lo que sea. Lo importante es, yo ya tengo la sabiduría como para innovar en ese mercado. Fijaros, o fíjate, mejor dicho, fíjate que es clave este punto, porque estamos hablando de la cuarta revolución industrial y estamos hablando en que es necesario innovar y reinventarnos para no quedarnos fuera de todas estas innovaciones o toda esta renovación que está habiendo a nuestro alrededor. Por lo tanto, la capacidad de innovar es clave, por lo tanto, la capacidad de generar sabiduría sobre nuestro negocio, entendiendo los datos, es clave. Y hasta aquí este vídeo, espero que te haya sido útil y que se haya entendido. Un saludo.